Paz de Dios te bendiga a ti y a tu familia. El devocional de esta ocasión lo titulamos Una fe y una vida cristocéntrica. El fundamento lo tomamos en lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Les leo la escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una fe y una vida cristocéntrica es la que nos indica esta palabra. Dice el versículo 15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, entendamos que aquí la Escritura no nos está autorizando para que hagamos un ídolo, una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo que explica es que Jesús es la manifestación visible del Dios invisible y se relaciona con lo que el profeta Isaías anticipó casi 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, cuando profetizó el Emmanuel, el Dios que se haría hombre. Y luego los evangelios lo confirman en la narración del nacimiento humano de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, Dios hecho hombre. Este pasaje nos enseña lo que es la preeminencia de nuestro Señor Jesús y que los que somos creyentes estamos llamados a darle esa preeminencia a Él, a testificarla, a manifestarla también. Una vida y una fe cristocéntrica, en primer lugar, está centrada en Él. En esta escritura, 3 veces dice en Él. Lo vemos en el versículo 16, dice, porque en Él, hablando por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Luego en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El versículo 19 vuelve a expresar que en Cristo está todo, dice el versículo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si nos llamamos hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida centrada en Cristo Jesús. Una vida fundada y establecida totalmente en Él. Porque de eso se trata la vida cristiana, la fe en Cristo Jesús. Quien se llame cristiano, quien se llame hijo o hija de Dios, le distinguirá este sello, una vida centrada en Cristo Jesús. Y en consecuencia, una vida que manifiesta siempre a Jesucristo. También una fe y una vida cristocéntrica es una vida sometida a Cristo, porque dice que todo es de Él y para Él, en esta escritura que estamos tomando. Y cuánto necesitamos demostrar esa sumisión a Cristo Jesús en este tiempo. Jesús dice en Juan 15 que quien está unido a Él es uno solo con Cristo. Y nos unimos a Cristo primero por la gracia que el Espíritu Santo imprime en nosotros. Pero también estamos unidos a Cristo y nuestra vida centralizada en Él
cuando nos sometemos a Él. ¿Y qué es vivir sometidos a Cristo? Es vivir conforme a Jesús, a lo que Cristo nos dice, nos enseña en su palabra. Y es la única manera en la que podremos vivir la verdadera vida espiritual en Cristo. La única manera también de reflejar a Jesús. Y Jesús eso espera. De tal manera que Él dice, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Porque estar en Cristo no se trata de llevar una confesión religiosa, sino de reflejar a Jesús, de mostrar a Cristo en nosotros. Por lo tanto, una vida cristocéntrica, estamos insistiendo, es una vida centrada en Cristo, pero también sometida a Él. Algo más que esta escritura nos enseña es que una vida y una fe cristocéntrica es una vida unida a Cristo. En otras palabras, unida a su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo, no en sentido físico, sino en la realidad espiritual. Y por cabeza nos referimos a lo que nosotros ya sabemos. La cabeza representa en sí la personalidad. Imaginémonos una persona sin cabeza, el hombre o la mujer sin cabeza. Sería un fenómeno. Y es que por cabeza no solamente se refiere, por supuesto, a un elemento o componente físico de un cuerpo, sino a quien dirige, a quien muestra, a quien le da identidad al individuo. Aquí dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y explica la Escritura que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Esto indica que ningún hijo de Dios o hija de Dios lo es si no está unido, unida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lástima que en este tiempo tanta gente desprecia a la iglesia. Y no me refiero a la gente del mundo porque el mundo es justamente eso. Gente que no vive sometida a Dios. Pero mucha gente llamándose cristiana, pero separadas de Cristo. Porque el que está separado de la iglesia, está separado o separada de Cristo. La iglesia tiene dos dimensiones. La dimensión visible, que es la iglesia local, una comunidad de creyentes que han nacido de nuevo, que son hijos e hijas de Dios y que son una familia espiritual y muy regularmente se encuentran, se reúnen para comunión, para edificarse, para actuar, para convivir juntos. Esa es la primera dimensión de la iglesia, la dimensión local o física, la que es visible. Y la segunda dimensión de la iglesia como cuerpo de Cristo es la iglesia invisible, es la que está alrededor de la tierra, en las diferentes naciones del mundo, desde las megaciudades, los grandes centros urbanos, hasta las montañas más recónditas. Ahí está la iglesia. Por lo tanto, no se puede vivir una fe y una vida cristocéntrica si no se está unido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Todo hijo e hija de Dios debe tener una identificación práctica con una comunidad de fe cristiana, por supuesto. La iglesia es lo que dice la Escritura, muy precisamente en este caso de Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es más que una organización, es un organismo, vivo por supuesto. Es el cuerpo nada menos del soberano de los reyes de la tierra, de Cristo Jesús.
No puedes ser hija de Dios si no estás unido, unida a Jesús. Y no puedes estar unido, unida a Cristo si no es a través de la iglesia. Esa comunidad, repito, de hijos e hijas de Dios que constantemente están en comunión unos con otros. Y la iglesia tiene diferentes manifestaciones. Hay iglesias pequeñas, hay iglesias grandes, pero ni la pequeña es mejor, ni la grande tampoco. Lo que distingue a la verdadera iglesia es que sus integrantes han nacido de nuevo al haber pasado por el paso del arrepentimiento y la conversión de sus pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Si eres hijo e hija de Dios, debes ser parte de una comunidad de creyentes. Estas comunidades tienen diferentes nombres. Hay algunos nombres que son muy bíblicos, otros que no parecen bíblicos, pero que llevan una identidad en Cristo Jesús. La iglesia tiene diversas manifestaciones. Hablábamos del tamaño, algunas son pequeñas, otras son grandes. Algunas se componen de gente socialmente tal vez importante en la comunidad. Otras son pequeños grupos de personas de bajo perfil, por así decirlo, socialmente. Pero todos los que somos hijos e hijas de Dios conformamos su iglesia y entonces estamos unidos a Él. Una de las manifestaciones de la iglesia, por ejemplo, en este tiempo es que a través de estos medios y de esta manera también somos iglesia. Me toca el privilegio, así como la gran responsabilidad de dirigir la comunidad de fe Parucía Virtual, una iglesia virtual. Esto es, por supuesto, un hecho reciente, pero la iglesia tiene esas diversas manifestaciones. Lastimosamente hemos equivocado muchas veces la definición, la idea, el concepto de lo que es iglesia. Le llamamos iglesia a un edificio. Es válido en parte, pero la iglesia en realidad no son cuatro paredes. Son personas, seres vivientes que están unidos como miembros y que así conforman ese cuerpo hermoso, el de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de nosotros, dirigimos y servimos en congregaciones que tenemos comunión físicamente unos con otros, pero también dirigimos este ministerio nuevo que de esta manera mantenemos comunión unos con otros a través de las redes, porque esto es realidad, no solo virtual, es real. Nos reunimos a través de los chats de WhatsApp, en las reuniones vía Zoom, a través de este canal, nos escribimos a través de los teléfonos y un sinnúmero de formas que Dios está permitiendo que su iglesia sea dinámica, que su iglesia vaya hacia adelante y vaya creciendo. Una fe y una vida cristocéntrica es aquella persona que vive teniendo a Jesucristo, como dice la Escritura en el versículo 18. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir el que está encima de lo superior, el que está encima de lo más alto. En otras palabras, una fe y una vida cristocéntrica la vive una persona que de Cristo Jesús y a Cristo Jesús lo vive en tres dimensiones. En primer lugar, Jesús es el primero en sus vidas. Segundo, Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Y Jesús debe ser el todo de nuestra existencia. En este tiempo donde tantas corrientes espirituales azotan contra la iglesia y tienen engañado al mundo, muchos cristianos realmente solo llevan una vida nominal, pero no una vida verdadera en Cristo Jesús. La vida verdadera en Cristo Jesús no es una vida antropocéntrica. Antropocéntrico viene de antropos, ser humano, el hombre. No una vida centrada en mí, en nosotros, en nuestros deseos, sino centrada en Cristo Jesús. Cristo, repito, es el primero, es el centro y el todo de nuestra fe y, por supuesto, de nuestras vidas.
que esta palabra te infunda aliento y que te conduzca a amar aún más a la persona que más debemos amar y adorar, Jesucristo el Señor. Oramos para concluir. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres el primero, el centro y el todo de nuestra existencia. Tu palabra así lo dice. Nos gozamos en ti por ello, Señor. Y tú eres el que nos motiva a vivir cada día en esta tierra, perseverando unidos a ti y sometidos a ti, Señor Jesucristo. Sean benditos ahora quienes son tus fieles y te tienen a ti, Señor, en la preeminencia de sus vidas. En tu nombre santo, Cristo Jesús, creemos y por lo tanto así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.